Bien, iniciamos esta segunda sesión del curso de literatura de tercer grado y bueno, quedamos en el modernismo peruano y estábamos hablando de este célebre personaje, José Santos Chocano. Por su parte, pues tenemos acá en nuestro libro el modernismo peruano, y es que se desarrolló en Perú a partir del poema El amor de Manuel González Prada, publicado en el diario El Comercio en 1867, donde el autor fusiona un conjunto de géneros poéticos provenientes de Europa, dando como resultado el triole, una forma poética con una estructura de conjuntos y las líneas que se repiten. Eh, Esta tendencia pues resulta del cosmopolitismo que vivía el Perú y pronto desarrolló en otras partes de América como Cuba con José Martí, Nicaragua con Rubén Darío, en Argentina con Leopoldo Lugones, en Uruguay con Julio Herrera y Reci y bueno, otro personaje más que mencionamos en la sesión anterior. También es importante destacar que el modernismo peruano reacciona contra la vulgaridad del realismo peruano, entonces, cuyo tema principal era el proceso de la Guerra del Pacífico, donde su mayor preocupación era la efectiva transmisión del fondo, es decir, el mensaje a la población. Y por acá, pues, tenemos que hay ciertas influencias. Entre ellas, pues, vamos a hacer mención a lo que es el positivismo, que fue la corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico y por tanto rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Entre otras influencias tenemos el simbolismo, que es una de las corrientes europeas de la cual extraerá toda la musicalidad. En cuanto al parnasianismo, pues esta escuela literaria surgida en Francia en la segunda mitad del siglo XIX favorece la perfección formal frente a los descuidos y al sentimentalismo excesivo del romanticismo. Influyó en el modernismo y especialmente hispanoamericano, encabezado por Rubén Darío, y también influenció en autores de la generación del 98, como por ejemplo Antonio Machado, en su obra temprana, y aunque esta generación se relaciona más al simbolismo, ya que en sus versos aparecen elementos como el cisne, mitología griega, jardines franceses, es decir, el autor tuvo una tendencia más intimista. Y entre los escritores peruanos tenemos a José Santos Chocano, un personaje de verdad muy interesante dentro de la literatura. Una, yo soy una de sus fieles admiradoras y me encantan las obras de José Santos Chocano. Lo único triste de la vida fue la muerte, pues como se le suscitó. Y fue un poeta y diplomático con una vida bastante agitada, pues recorrió América y viajó a España. Participó en política y fue asesinado por un esquizofrénico en un tranvía. En su poesía, pues él describió pues su país e influyó mucho en la poesía peruana y se le suele clasificar tanto como romántico como modernista. Y la historia de Chocano en la universidad más antigua de América, como la San Marcos, se inició a los 14 años de edad. Ingresó a la Facultad de Letras y paralelamente se desempeñó como profesor de matemáticas en el Colegio Secundario de Lima. Estando en España, pues frecuentó con Rubén Darío, iniciador y máximo representante del modernismo, con Miguel de Unamuno y Antonio Machado y Amado Nervo. Publicó diversas obras tituladas como La Neblina, Azares, La Gran Revista, Los Cantos del Pacífico y otras obras más, que originaron comentarios y críticas. Y es que la pluma de Chocano se extendió por distintas revistas literarias del continente americano. Por su parte, pues tenemos que en vida fue el poeta más conocido y admirado. En 1921 lo coronó poeta nacional y alguna oportunidad dijo Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur.
y con esta frase sintetizó y exteriorizó su vanidad, todo lo que sus seguidores le hicieron sentir, también bien o para mal. Entonces José Santos Chocano fue conocido como el poeta nacional. Esto tómalo como apuntes para el examen porque siempre pregunto cómo se les llaman a los que tienen ya seudónimo, cómo se les denomina, cómo se les llama. Entonces en este caso José Santos Chocano se le llamaba poeta nacional. Póstumamente pues aparecieron obras como el poema del amor doliente, el alma de Voltaire, Memorias, las mil y una aventuras, Oro de Indias, Libros de oro, poesías escogidas y entre otras. Fue apresado por las continuas críticas en el diario La Tundra al gobierno de Andrés Cáceres desde 1894 y estuvo vinculado a la colaboración en gobiernos dictatoriales debido a la cercanía con el presidente de Guatemala, Estrada Cabrera, pero será condenado a pena de muerte de la cual recibirá una amnistía a pedido del Papa Rey Alfonso XII de España. Entonces, Augusto Leguía y el presidente de Argentina, pues posteriormente, tras este hecho, pues él escribirá Alma América dedicada al rey de España. Entonces, ¿cómo fue conocido a José Santos Chocano como el poeta nacional? Fue elogiado durante la ceremonia por el alcalde de Lima, César Vallejo, Clemente Palma y entre otros contemporáneos, y será nombrado como el poeta de América. ¿Ves? Ahí tiene las dos maneras de cómo se le llamaba, el poeta de América. Fue criticado por José María Arguedas y por las continuas referencias de este hacia los españoles en sus poemas. Un escritor mexicano por su continua colaboración con presidentes que ejercían dictaduras en sus naciones. Llevará un conflicto, pues, un momento que se acaba de abrir el Zoom, llevará pues un conflicto con Wilder Moore, hijo de un excombatiente en la guerra con Chile, y lo acusará de entreguista a su padre. Muchos cuestionan a José Santos Chocano como un egocéntrico de eludir las consecuencias de su fatal error, justificando sus actos, haciendo uso en sus conocimientos básicos, eh, pues lastimosamente este célebre personaje, aunque fue conocido como el poeta nacional y nombrado por el alcalde de Lima, César Vallejo, Clemente Palma, por llamado poeta de América, pues parecía ser un poco egocéntrico, pues todo debería, perdón, ir en dirección hacia él, pero lastimosamente este personaje, aunque tuvo unas grandes obras preciosas y bellas, pues tuvo un desenlace fatal, pues en un tranvía en donde él viajaba, pues una persona con esquizofrenia, pues le dio una puñalada por la espalda y José Santos Chocano falleció. Con él, pues tenemos a Manuel González Prada, y pues Prada es conocido, aunque su nombre completo es José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, es conocido como Manuel González Prada, su nombre más corto, y fue un ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano, y fue la figura más discutida e influyente en las letras y la política del Perú. En el último tercio del siglo XIX, pues tuvo esta gran aparición este personaje muy también reconocido, y es que como ensayista es considerado uno de los mejores de su patria, destacando por sus feroces críticas sociales y políticas. Entonces, eh, él fue un personaje muy importante dentro de la literatura peruana y fue uno de los que ejerció como director en la Biblioteca Nacional del Perú. Tenemos que pues se consideró el más alto exponente del realismo peruano, así como sus innovaciones poéticas se les denominó el precursor del modernismo. Entonces, si te preguntaran en el examen quién es el precursor del modernismo americano, pues hace referencia a González Prada. Y como prosista es recordado por Páginas Libres,
y Horas de lucha, ensayo donde muestra una creciente radicalización de sus planteamientos. Ves, si te puedes dar cuenta, pues la corriente del realismo peruano, a diferencia del romanticismo, pues va en contra. Es decir, el romanticismo iba sin la razón, sin tomar en cuenta objetividades, y el realismo peruano iba por lo contrario. La razón contrasta la realidad que se está viviendo, y es que era un momento muy sacudido en el Perú, y que, bueno, estos literatos, pues dentro de sus obras, las utilizaron para colocar de manifiesto lo que acontecía, pues en ese contexto actual. Por su parte, Aurora Cáceres, que también es una de las representantes, pero no solo del realismo, sino del modernismo, del indigenismo y del feminismo, escribió ensayos como La emancipación de la mujer, y estudió en Alemania y en París, y tenía un carácter cosmopolita, y fue también defensora del catolicismo. De ella, pues, se puede mencionar que eh, La Rosa Muerta, que es una de las novelas cosmopolita modernista, que sin embargo también cambia el concepto de la mujer en el modernismo, y su vida fue muy triste por pérdidas de familiares, por su matrimonio y por su exilio. Sin embargo, dejó obras para nosotros de hoy en día, y por acá pues tenemos a Clemente Palma Román, quien también es otro escritor peruano muy importante. Y bueno, nació en el seno de una familia de intelectuales, y pese a que su padre fue símbolo ilustre del tradicionalismo, pues Clemente fue la primera reacción en contra del realismo y de la literatura, pues de su padre, y es prácticamente el fundador de los cuentos fantásticos en el Perú. Y esto se resalta o manifiesta de manera máxima en la obra, bueno, vamos a decirle X y Z, pero vamos a decir Six, que es considerada una novela de ciencia ficción. También tuvo una actividad política, pues fue diputado por Lima, y eh, también estuvo presente pues dentro de estos escenarios, así como muchos literatos. Y pese a que fue condiscípulo de José Santos Chocano, tuvo una posición bastante polarizada con él, e incluso muy polémica, sobre las razas en el Perú. Pues para Clemente existía una raza superior peruana, y era la que provenía de la española. Así que fue abiertamente racista, y ello se puede observar en su tesis para optar por el grado de doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, que mmm, lastimosamente pues tenía ese apego hacia el español, y por eso eh, consideraba pues que la raza superior era más española, a diferencia de José Santos Chocano, que fue más allegado, pues estuvo más a lo sensible. Y bueno, trata temas fantásticos, psicológicos, de terror y de ciencia ficción. Muchos de sus personajes son porque leyó escritores rusos, y se nota su influencia en sus obras. Su obra máxima es a su vez la literatura que se le criticó de manera lapidaria en su época, pues se le tildó como un imitador del escritor Edgar Allan Poe, y sin embargo esta obra, titulada Cuentos Malévolos, podría pasar como una genial obra de Poe, y no hay mejor halago que este. Y entre los cuentos malévolos, que es una de las recopilación de 12 cuentos sin moraleja, en donde el mal es el máximo protagonista. El mal es el principal causante del movimiento y de las motivaciones de sus personajes. Y aquí va a destacar el cuento de la Granja Blanca, y además su evidencia, el uso de morbosidad y la crítica a la realidad cotidiana. Entonces, eh, se evidencia pues que Clement Palma tuvo una gran influencia del decadentismo y de los principales escritores rusos de la época, como también podemos hacer mención que eh, este personaje pues se le llegó a considerar imitador de las obras de Allan Poe. Si usted no ha leído una de las obras de Allan Poe, pues
búsquenla por internet y le dice que le va a gustar. Si le gusta lo que es la travesía y lo sombrío, pues vas a conseguir buenas obras. También puedes conseguir buenas obras como la de Frank Kafka, Metamorfosis, también se las recomiendo. El viejo y el mar también es una de las obras muy buenas, pero no de Frank Kafka, sino de otro escritor. Y bueno, así puedes ir poco a poco conociendo lo que es esta obra. De hecho, si pudiese comparar Cuentos Malévolos, que trae así como una trama oscura, pues yo la compararía con la de Fernando Rojas, La Celestina, que también era como que no encajaba con la época. Pues ambas obras literarias pues traen tramas que la gente no está acostumbrada a observar en las obras literarias, pero las hace interesantes. Y por su parte tenemos aquí a Abraham Valdelomar, que fue un escritor muy, pero muy completo, pues cultivó todos los géneros. Y es junto a Clemente Palva y Julio Ramón Ribeiro, uno de los cuentistas más importantes del Perú. Sus experiencias infantiles relacionadas con el campo y el mar influyeron enormemente en su obra. Entonces, pudiésemos decir que colaboró en revistas como dibujante, poeta y cuentista. En sus inicios se ve la influencia de González Prada y de Gabriel de Anuncio. Su obra más importante es El Caballero Carmelo y escrita por un periodo diplomático en Roma. Tenemos Los Hijos del Sol, que es otra colección de cuentos. Y por su parte, pues Ventura Garzón Calderón también fue un escritor y diplomático que vivió gran parte de su vida en París. Su obra, de la que buena parte está en francés, consiste sobre todo en cuentos que tratan principalmente de fantasía, intriga y violencia y se ambientan en Perú y en lugares andinos, aunque desconocía bastante el interior del país, pues se monta hacia los prejuicios hacia los indígenas. Estuvo nominado al Premio Nobel de la Literatura. Y aquí pues entramos con la famosa generación del 900, donde hay una serie de pasos importantes que se da en este momento de la literatura aquí en el Perú. Y esta generación del 900, pues aquí se va a desprender una rama del modernismo peruano a la cual se le va a llamar generación del 900. Esta generación pues se da en el proceso de la reconstrucción nacional luego del conflicto bélico con Chile y estuvo conformada por personajes muy intelectuales con la idea de reconstruir esa identidad que definiera al país. ¿Ves? Algo como cuando nosotros estamos chiquititos y nosotros nos viste papá y mamá, ¿verdad? Cuando estamos recién nacidos. O vamos a poner los ejemplos de los bebés para no ponernos nosotros. Ellos están recién nacidos y ellos no saben si son niñas o niños. Los bebés no saben que son niños o niñas. Ellos son bebés. Entonces le ponen ropitas de bebé. Si es niña le ponen rosado. Y si es varón le ponen azul, verde. Ahora bien, cuando ya el niño comienza a crecer, ya él se siente identificado por lo que es, sea varón o sea hembra, y comienza a actuar como tal. Algo así pasó en la generación del 900. Ellos buscaban era reconstruir esta identidad nacional que se sintiera, mira, nuestras raíces que tenemos son estas. Vamos a identificar nuestra raíz nacional, vámonos hacia lo nacionalista. Y para ello, pues necesitaban personas intelectuales, puesto que venían de un conflicto bélico terrible con Chile. Entonces, ellos querían era que, pues, reconocer elementos como la nación, las tradiciones culturales que forjaban la historia del Perú a raíz de una nueva clase. Entonces tenían rumbos distintos y habían dos vertientes. Estaban las dos vertientes, pero eran yuxtapuestas que a pesar de buscar una sola identidad,
también tenían rumbo distinto a la aristocracia y la regionalista. Y es que la aristocracia estaba liderizada por José de la Ribagüero, y en esta se consideraba que Lima jugaba un papel importante en la reestructuración de la literatura peruana. De este modo se discriminaba la cultura de las provincias, considerando a la raza indígena como inferior. Y entre sus aportes podemos encontrar su modo de plasmar la realidad del país mediante géneros que analizaban la sociedad y los problemas mediante las críticas literarias. Pero por la otra vertiente tenemos al regionalista Abraham Valdelomar y la revista Colónida. La corriente convocó a muchos jóvenes intelectuales de provincia para la búsqueda de nuevos estilos literarios y en contra de una corriente que los mantenía ocultos, como era la corriente que apoyaba a Ribagüero, refutando las ideas discriminatorias de la aristocracia. Entonces ellos buscaban reconstruir la identidad del país, pero destacando la importancia de las provincias. Mientras que José de la Ribagüero, ellos querían destacar más que todo era Lima. Lima. La cuna literaria, Lima. Pero Abraham Valdelomar pues quería que también se destacara los nuevos literatos en relación a las provincias. Esta generación del 900 trajo consigo la búsqueda de una sociedad de síntesis, la búsqueda de necesidad de síntesis, identidad humana, dos legados, el andino y el hispano, sociedad y culturas unitarias. Y bueno, sus representantes principales fueron José de la Riva Agüero y Osma, con carácter de la literatura del Perú independiente, Francisco García Calderón, las condiciones sociológicas de América Latina, Ventura García Calderón, del romanticismo al modernismo, Víctor Andrés Belaúnde, el Perú antiguo y los métodos sociológicos. Dentro de este ambiente que estaba lleno de tanto modernismo, pues surgió la figura de José María Eguren, quien fue poeta limeño y que él abrió el camino a la innovación de la poesía con sus libros La canción de las figuras y simbólicas, próximos al simbolismo y que reflejaba su mundo interior mediante imágenes, pues, oníricas. Luego nos viene el movimiento de lo que es la colónida. La colónida fue un movimiento. Si yo te pregunto en el examen qué fue la colónida, no vayas a decir que fue una revista, fue un movimiento literario que surgió aquí en el Perú entre los años 1915 y 1916. Y esto fue pues como una respuesta al espíritu elitista y colonial que aún persistía en la literatura peruana. Esta corriente pues trató de propugnar la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Aquí pues en este empeño queríamos que pues señalar pues una generación de artistas y escritores que convocaban a los jóvenes valores de provincia hasta entonces marginados. Entonces, este movimiento lo impuso pues el escritor peruano Abraham Valdelomar, quien era regionalista. Entonces, con la fundación, tras este movimiento, ellos fundan la revista Colónida y en la que agrupó a los escritores más jóvenes de aquella época, jóvenes de provincia, tales como Pablo de Avivero, Augusto Aguirre Morales, Hernán Bellido, Enrique Carrillo, Alfredo González Prada, Felipe del Valle, Antonio Garlá, Percy Jackson, José Carlos Mariátegui, Federico Moore y Alberto Ulloa Sotomayor. Varios de ellos publicaron una antología poética titulada Las Voces Múltiples, que representó el momento culminante de este movimiento. Muchos señalaban que esto era un grupo, la colonidad era un grupo o era un movimiento.
pues la colonial no era un grupo, era un movimiento. Por lo que José Carlos Mariátegui que señaló, miren, no es un grupo, estamos hablando de un movimiento, una actitud, un estado de ánimo. Y varios escritores hicieron colonialismo sin pertenecer a la capilla de Valdelomar. Sin embargo, pues Alfredo González Prada, en una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez, pues él reconoció que sí hubo un grupo colónida que habría empezado a formarse a mediados de 1915, pero tomó conciencia de grupo a raíz de la polémica que Alfredo tuvo con Juan José Reynoso. Sin embargo, sí es un movimiento. Entonces, por acá tenemos el posmodernismo y este se ubicó pues en el movimiento colónida, pues dentro del posmodernismo, dentro del pleno apogeo de lo que fue el modernismo. Y entre las características, pues hay que hacer mención que hubo el retorno a la realidad inmediata. Y es que los escritores posmodernistas renegaron del exotismo y los temas fantásticos propios de la literatura modernista. Ellos buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes, por las cosas simples de la vida y pues ellos retomaron una expresión cada vez más clara y sencilla y tuvieron gusto por la musicalidad en el verso y el uso de imágenes sensoriales. Los innegables rasgos posmodernistas de los cuentos criollos, como El Caballero Carmelo, y los poemas familiares de Valdelomar, como Tristitia, el hermano ausente de la cena de Pascua, favorecen la inclusión de colónida dentro del posmodernismo. Sin embargo, pues la colónida, a diferencia de otros posmodernistas como Rubén Darío, en muchos casos pues se acerca al premodernismo por su entusiasmo por la literatura francesa de a mediados del siglo XIX. Por su parte, pues el vanguardismo hispanoamericano en 1916 pues se aferraban aún a las propuestas europeas de pleno siglo. Entonces, la importancia de la colónida es que, como observó Mariátegui, es que la colónida representó no a la revolución, sino a la insurrección, que era una fuerza negativa necesaria para disolver contra el academicismo reinante en la crítica y en la producción literaria, oponiéndose a figuras como José de la Riva Agüero y Ventura Calderón, pues los colónidas estaban en contra de toda rigidez literaria y pregonaron la renovación de temas y estilos. Mira, ya no queremos más ese estilo español porque tú hablas de que la raza superior son los españoles, que en ellos hay esto, pero ellos marginaron mucho a lo que eran de provincia. Entonces, ¿qué sucede? Pues en vista de tal marginación, eh, podemos hacer una mención de que dentro de este grupo, este movimiento colónida, pues habían chicos jóvenes provenientes de provincias quienes redactaron también obras interesantes dentro del movimiento. Es como para demostrar demostrar que sí tenían talento. Al mismo tiempo, pues se inauguró entre los literatos de Perú una conciencia cultural y en este sentido fue un manifiesto de afirmación nacional, puesto a la dependencia que guardaban nuestras letras respecto de España y el defensor de un cosmopolitismo que devolviese al país su autonomía cultural. El movimiento colonida, pero demasiado pues fuerte, no pudo condenarse en una tendencia sólida y consistente. Entonces, por acá tenemos el posmodernismo dentro de la literatura, pues debemos señalar que no hay que confundir con la primera corriente posmodernista surgida después de la Segunda Guerra Mundial,
Entonces tenemos el poeta mexicano Enrique González Martínez, que fue el autor del famoso soneto en alejandrino donde marca su desvío del modernismo. En cuanto al posmodernismo, pues es una corriente literaria que surgió, que sucedió al modernismo como un intento al mismo tiempo de renovación y superación del mismo. Entonces, por acá tenemos la historia, y es que esta historia está llena de temáticas y formas modernistas. Y empezaba a principios del siglo a producir un cierto cansancio. Y es que en España lo expresan poetas como Enrique de Mesa, Enrique Díez Canedo, Emilio Carrere, Alonso Quesada y Tomás Morales, que no pueden en justicia llamarse ni modernista ni novecentista o vanguardista. Y es que en Hispanoamérica el mexicano Amado Nervo deriva hacia una poesía más sencilla e íntima, marcada por lo religioso. Su obra póstuma, La Amada Inmóvil, y tenemos el colombiano Guillermo Valencia, que apostaba por los temas sociales. Tenemos al argentino Leopoldo Lugones, quien cultivaba los acentos criollos en sus romances de Río Seco. Y el peruano José Santos Chocano, que se evadía de la evasión modernista, centrándose en el paisaje, los hombres, la leyenda y la historia de su pueblo. Entonces, por acá tenemos muchos personajes que son interesantes dentro de la literatura. Y en 1911, pues el poeta modernista Enrique González Martínez, mexicano, pues lanza su condena de los aspectos más ornamentales del movimiento con un verso que se haría famoso. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje y contrapone el símbolo del cisne, que es un símbolo modernista. Ojo con esto, pendiente, que el modernismo tiene un símbolo y es el cisne. Tenemos el búho de la nueva tendencia, pues el cine se antepone ante esto, y aunque todavía pervivirá unos años más la estela del modernismo, pues la poesía irá por otros derroteros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos varias direcciones que va a llevarnos el modernismo hacia una lírica más sencilla y humana, una lírica que se suma a las corrientes de vanguardia, la poesía pura, la poesía negra antillana. Y con ella, pues, por acá tenemos una poesía más sencilla y humana. Un momento, que tengo el material. Voy a dejar de compartir para ubicar el material de esta poesía más sencilla y humana. Un momento, ya la vamos a ubicar. Un momento, ya vamos a ubicar aquí el material de la poesía sencilla y humana. Y por acá, pues, voy a compartir la pantalla.
Bien, y aquí tenemos Alfonsina Storni, quien era una poetisa argentina de origen suizo, y Alfonsina Storni pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos, pues la afirmación de una mirada femenina sobre el verso y la afirmación pues de lo que va a ser este enfoque femenino dentro de ella, junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, eran quienes eran contemporáneos y conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres para ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Aquí la tenemos a Alfonsina Storni. Luego tenemos aquí a Gabriela Mistral, quien fue una de las poetas más notables de la literatura chilena de Hispanoamérica. Se le considera una de las principales referentes de la poesía universal y por su obra obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de Literatura para autor latinoamericano. Bien por Gabriela Mistral. Y por acá, pues, aquí la tenemos, uno de los personajes importantes dentro de lo que es la literatura sencilla y humana. Aquí podemos ver, pues, Alfonsina Storni, que encierra en sus versos el sentimiento de la humillada condición femenina con tonos sensuales o amargos. Y aquí tenemos una de las obras, El Dulce Daño, que fue una gran persona esta mujer. Y tenemos a Juana de Ibarburu, que fue una fuerte voz humana cuyas raíces autóctonas le han valido el apelativo de Juana de América, Las lenguas del diamante en su obra Raíz salvaje, La rosa de los vientos y otras obras más. Y por su parte, pues Gabriela Mistral, de verdadero nombre Lucila Godoy, representa el máximo ejemplo de superación del modernismo hacia un lenguaje sencillo, a veces duro, en el que lo prosaico se mezcla con imágenes intensas pero elementales. No se propone sino desnudar una intimidad dolorosa y un corazón rebosante de amor en muy diversas manifestaciones, un amor trágico. Le inspira uno de los grandes libros de poesía amorosa, muy diversa en lo que es el amor. Y ella pues también cantó al amor materno y su amor a los niños, a los desválidos, a su tierra. Entonces, tenemos que en estas líneas de poesía humana se sitúa asimismo los primeros libros del peruano César Vallejo y el chileno Pablo Neruda. Bien, hasta aquí la sesión de hoy y para la próxima clase estaremos tratando lo que es el vanguardismo, que también es un tema muy bueno e interesante. Así que ya hemos terminado esta segunda sesión. Así que nos vemos chicos el día miércoles. Cuídense por favor. Hasta luego.